Vamos, entren a clase. Enciendan cámaras. Saben que tienen que encender cámaras. No los elimino. No es como Carlos Guarita, que por primera vez asiste a clases. Lourdes Miranda, estás de ida a la 1. Evelyn Flores, Eva Condori, Luisa Velasco. Doctor, buenas tardes. Tengo dos. Digo yo. De los plexos. Evelyn, ya, listo. Doctor. El corazón y el positivo, el paciente no presenta signos visibles. Si no presenta signo físico, se ha muerto, pues. Luisa Velasco, quiero cámara. Ya lo mató al paciente. Marcelo Antelo. José Candarillas. Carlos Guarita, no puedes caminar, las clases se pasan en un lugar determinado. Sí, doctor, ahorita. Verónica Mamani, tu cabello está feo. Te has peinado mal. Ah, ya, muéstrame más tu cara, no tu cabello. Villarruel, Joana. Andrea Coca, ¿dónde estás? Doctor, estoy aquí saliendo de mi trabajo, pero ya me voy a ubicar en el auto para Pues pasar estoy clases. pasando clases, estoy en mi horario. No. Los que están en la calle los voy a eliminar ahorita, enseguida, fuera. No puede ser eso. Están pasando clases, o están haciendo labores de este proceso. Cuando llegues a tu casa me avisas si te voy a aceptar. Marcelo Antelo. Sí, buenas tardes, doctor. Cámara, Marcelo. Que no vale mi cámara, doctor. Le expliqué que está rota. Ah, ya eso has dicho en la anterior clase. Compra Sí. otra, oye. Sí, había comprado todo. Disculpe usted. Antes de continuar la clase, quiero mostrarles algo que es necesario que continuemos, que lo consideremos antes de continuar. ¿Están viendo? Solo vemos su fondo de pantalla, doctor. Está una feria. ¿Dónde es eso, doctor? ¿No están viendo las diapositivas? No, doctor. Su inicio de pantalla. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo? Una imagen Su fondo de usted. pantalla. Lo vemos viendo. Doctor. Ahora ya. Eso es Notre Dame. Bueno, hay un complemento para lo que vamos a trabajar y lo que hemos hablado en la anterior clase, en la anterior todavía. La bibliografía y las referencias bibliográficas. Si hablamos de la bibliografía, es un conjunto de datos suficientemente precisos y detallados que facilitan al lector la identificación de la fuente documental de donde se ha extraído la información para realizar un trabajo o un escrito científico, ¿sí? Yo soy el lector y estoy leyendo un documento de alguien que ha escrito, ha hecho redacción técnica científica, entonces quiero saber de dónde ha sacado esa información y puedo al final del texto encontrar la bibliografía que está establecida
con elementos que mencionamos ahora. Está el autor o los autores considerando el apellido, después el nombre, el año de publicación. Yo quiero saber de qué fuentes ha obtenido esa información, tal vez son muy antiguas, o si tiene fuentes nuevas, es interesante saberlo. El título del libro, de dónde ha sacado esa información, datos editoriales, es decir, quién ha difundido, ¿no? O sea, cuál es la editorial que ha manejado, en este caso el lugar, la ciudad o el país donde se ha editado el libro, y el número de página o las páginas de donde se han extraído determinada información. Estos complementos deben estar establecidos en orden alfabético, considerando primero los libros, luego folletos, revistas y después las referencias bibliográficas, ¿ya? ¿Está claro, Álvaro Sonave? ¿Fue gracioso lo que les dije? ¿Estuvo gracioso lo que dije? No. Es que Álvaro se está riendo. Ya, eso. Cuando uno escribe algo, al final tiene que poner su bibliografía, ¿ya? Tiene que colocar, a ver, más o menos así. Primero el autor con el apellido, después el nombre, el lugar de la publicación, por ejemplo, Santa Cruz, Bolivia, la casa editorial, solamente el nombre de la editorial, la página de donde se ha conseguido. Y esto va en orden alfabético. Todos los libros de donde se han consultado para hacer haber respaldado la información en un escrito o un documento científico. Les hablo de otro elemento más, las citas. En el momento cuando uno está escribiendo, se hace revisión a la literatura, o por lo menos se utilizan citas bibliográficas para reforzar, fundamentar, clarificar, orientar la temática tratada. Cuando uno escribe algo, debe basar sus criterios, sus conceptos en algunas referencias bibliográficas, en algunos datos que otras personas han escrito. Yo puedo evocar a definiciones enciclopédicas, a conceptos realizados por algunos autores, y eso está reforzando, fundamentando lo que yo planteo en el documento que estoy escribiendo. Entonces, en ese momento, yo voy a hacer referencia a que todo esto he extraído de una cita bibliográfica. Por eso que dice que favorecen la comprensión de los escritos, implica que habla de la honradez del autor, del que está escribiendo. Si yo hago referencia, hago una oración o un concepto, tengo que ser honesto y decir de dónde he obtenido, porque de otra manera es mi posición y me estoy apropiando de ese concepto. Y eso es un delito. Hay que evitar colocar las citas cuando los autores no sean verdaderas autoridades en la materia. Vale decir, yo no voy a apelar para sacar una definición a Wikipedia. Wikipedia no es una fuente de autoría, o sea, ellos compilan información y te organizan, y organizan muy bonito, porque incluso ellos manejan con letra azulita los lugares de donde han ellos obtenido la información. Entonces es fácil acceder a lugares donde Wikipedia ha obtenido la información. Pero no, yo no puedo utilizar como, según Wikipedia, no puedo apelar a eso, ¿ya? Es la transcripción de uno o más párrafos que se extraen de la obra del autor para apoyar, complementar, aclarar o definir procesos principales en el momento de un escrito. En este caso se abre un paréntesis y hay que colocar el apellido del autor, el año de publicación, y ahí está todo el texto que se escribe antes o después y la página que se encuentra, nada más. En el momento, si yo estoy hablando, según dijo Velasco, entonces, coloco, según un autor, abro paréntesis, Velasco Carlos, publicado el año tantos, que mencionó tal cosa, entre comillas, y en la página donde se, nada más.
hay muchas formas de hacer. Pueden ser cortas o pueden ser largas. En final, una cita larga se la coloca al final de la página, pero eso es menos trascendental y funciona a lo que voy planteando, ¿ya? A ver, estos elementos sobre todo les voy mencionando por un componente que necesito que consideren y lo vamos a plantear a partir de ahora. ¿Qué es esto? Es el ensayo. Ya dijimos hace un par de clases de que ustedes iban a hacer un ensayo. Es un ensayo, es un escrito científico. La idea es que ustedes, yo esta semana voy a lanzar la tarea oficialmente a través de la plataforma y van a tener 10 días ustedes para confeccionar, construir, realizar un ensayo sobre un tema definido y ustedes lo van a presentar en la plataforma. Este es un trabajo de orden individual. El sentido de esto es una competencia que quiero que empecemos a desarrollar. Tienen que escribir, eso es cierto. Tienen que hacer comunicación escrita y con lenguaje técnico sobre hechos, eventos, realidades, como lo que hemos hablado en las diapositivas. Tienen que escribir. Copiar ya lo saben, pero esta es una muy buena oportunidad para producir, para escribir un elemento. Les he compartido el día de ayer un video que es de los que he buscado, es el mejor que hay, si bien es de una persona que estudia psicología. Ellos tienen mucha costumbre, por lo menos más que nosotros, de poder construir ensayos porque son mucho más analíticos. Pero esa forma de estructurar el ensayo es la más clara que podía encontrar. Y es muy bueno que ustedes agarren y lo vean en el video, pero lo vean con calma. Y lo vean todo en detalle. Porque aproximadamente en base a eso o con esas sugerencias van a construir ustedes un ensayo. Las bases están acá en el Word que estoy mostrando. ¿Ya? Cada uno va a escribir un ensayo sobre un tema determinado. Un ensayo representa una opinión argumentada sobre un tema. Es decir, ustedes tienen que plantear, escribir su opinión sobre un tema, pero una opinión coherente. El ensayo que van a construir está bajo los siguientes componentes. A ver, tienen que elegir el tema. En realidad el tema no lo van a elegir ustedes. El tema les voy a asignar yo. Permítanme buscar cuál es el tema que corresponde para este grupo. Es de EDM, ¿no? Sí, ODM. Ya, el tema es, anótense si quiere por favor, manejo o, doy la alternativa porque puede ser de otra forma, tratamiento de COVID-19 en Bolivia. Estoy hablando cómo hemos manejado el COVID, por eso digo manejo o tratamiento de COVID en Bolivia. Ese es el tema. Si se dan cuenta, es un tema recontra amplio, muy amplio. Quiere decir que de ese tema que es manejo del COVID en Bolivia, imagínense, ustedes tienen que identificar un problema. Tienen que identificar en el tema que les sea asignado, identificar un problema en todo eso. Pero este problema tiene que ser expresado en pregunta. Y esa pregunta que está expresando el problema es el tema que ustedes van a analizar. Porque lo que van a hacer es construir un ensayo explicativo. Hay distintos tipos de ensayo,
pero en este caso es un ensayo analítico explicativo. En otras palabras, tiene que hacer un análisis de un problema relacionado al tema sobre manejo de COVID en Bolivia. Entonces, ustedes elaboren una pregunta relacionada al tema, cualquiera, la que ustedes vean. Generalmente una pregunta va a tener 2 o más componentes, pero quédense con 2 componentes. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que se adoptan en el área rural para la prevención o para el tratamiento del COVID? Entonces, estamos con 2 componentes, prevención y COVID. ¿Sí? Prevención y COVID. Y tenemos un componente más, si quieren, área rural. Entonces, en base a eso, para cada variable, ustedes tienen que construir un concepto de cada variable. Mencionar aquí en base los autores que hablen o que respalden de dónde han sacado o construido ese concepto y realizar una crítica y análisis reflexivo del tema expresado en la pregunta. Eso de cada variable, de cada componente de su pregunta. Y después tienen que sacar una conclusión y que normalmente la conclusión es la respuesta a la pregunta que se plantea. Y al final, las referencias bibliográficas de las que hemos hablado. Un ensayo, escúchenme, tiene 3 componentes. Solo 3 componentes tiene un ensayo. La introducción, el desarrollo del tema y la conclusión. Me he saltado la parte de la introducción. Generalmente la introducción es una presentación breve del contenido del ensayo. Pero, a ver, por eso se llama introducción, porque introduce al lector a lo que va a leer. En ese orden de cosas, cuando uno agarra un libro y dice, se va a leer la parte de introducción del libro y lee, y más o menos se da cuenta de qué se trata el libro. Por eso es que cuando uno escribe, hace un documento, un texto, escribe algo, la introducción la hace al final. Obviamente se la coloca al principio, pero la introducción la hace al final. Porque una vez que he hecho todo el texto, el ensayo, yo recién voy a hacer su presentación, que sería su introducción. Entonces, más o menos, en este ensayo, usted podrá leer esto, un resumen más o menos de qué es lo que va a leer a continuación. ¿Ya? Pero eso, obviamente, cuando uno lo hace al final de haber hecho, después de que ha hecho todo el ensayo. El ensayo en la segunda parte es el desarrollo del tema. Y en este caso, el tema que ustedes trabajan está desestructurado como un problema. Vale decir, tienen que identificar del tema grande que les he dado un problema. ¿Cómo afecta, qué sé yo, cómo afecta el uso de la ivermectina en el tratamiento del COVID? Hagan su análisis, planteen su opinión. Imagínense, tengo 2 elementos, ivermectina y COVID. A cada uno de ellos, de estos 2 variables, tengo que construir un concepto, pero mencionando autores que me han permitido a mí construir, establecer un concepto. Y después tengo que hacer una crítica reflexiva de esta variable. Y al final saco conclusiones, porque el tercer componente de un ensayo son las conclusiones. Y por supuesto, al final tengo que poner las referencias bibliográficas. Si ustedes ven detenidamente el video es un poquito más exigente porque agarra en la parte de introducción, dice que hay que hacer la conceptualización de los elementos, etcétera, pero no, vamos a manejar la introducción solamente como presentación, como prólogo, como introducción. Por eso lo llamamos así. El análisis va a estar en el cuerpo mismo del ensayo, en el desarrollo del ensayo. Así que esta es una oportunidad, no sé lo van a hacer, cómo lo vayan a hacer,
Si se dan cuenta, es un tema muy grande, es un tema muy sencillo y necesito y quiero que ustedes aprovechen esta oportunidad para escribir una opinión. Pero la opinión que ustedes tengan tiene que ser fundamentada. No hagan una opinión absurda. No están creando nada, no están inventando el tratamiento para el COVID. No, están opinando sobre un problema que ustedes habrían identificado. Y les pido por favor que lo hagan, porque va a ser una experiencia interesante el hecho de que tengan ustedes que escribir algo, pero realmente escribir. Algunos datos adicionales, este ensayo debe estar escrito de forma individual, aproximadamente 500, 400 o 500 palabras. Son 3, 4 hojas, pueden hacer un poquito más. Debe ser presentado en formato Word. No quiero en PDF, porque a mí me demora mucho tiempo transformarlo a Word para someterlo al validador de plagio. Son 103 inscritos en este grupo y voy a tener 100, por lo menos 100 ensayos y cada uno tengo que someterlos al validador de plagio para saber si ustedes han copiado o no. El validador de plagio me da el porcentaje de copia que tiene y de dónde han sacado los datos. Así que es un trabajo moroso el que yo hago. Por eso les pido para que me ayuden, solamente voy a revisar formatos hechos en Word. Después califico después de que han sido sometidos al validador de plagio. Si encuentro plagio o encuentro 2 trabajos copiados, no puede haber 2 copiados porque 2 personas piensan distinto, ¿verdad? No puede haber 2 copiados. Si hubiera 2 copiados, se supone que hay un delito. Y tengo toda la propiedad de, qué sé yo, procesarlos por plagio, por copia, por todo lo que quiera. Puedo hacer. Así que no piensen que esto es un proceso importante para aprobar la materia. No se están jugando su materia. Pero consideren que es un momento para aprender a escribir. ¿Se acuerdan que les dije que años que no escribimos? Que lo único que hacemos es mandar más mensajitos de texto. ¿Hace qué tiempo que no escriben un documento? Entonces, es una oportunidad para dedicarse a escribir un documento. Un ensayo se planifica, se lo hace con tiempo, se lo hace con calma, pero se lo realiza. Un ensayo no se hace, qué sé yo, un día antes de presentarlo. No, un ensayo se lo trabaja con tiempo. Por eso es que a partir de este fin de semana voy a dedicar 10 días para que presenten el ensayo. Eso quiere decir que ya esta semana tienen que, como ya tienen el tema, ir pensando una pregunta. Esa pregunta representa un problema. Pensar un problema y ahí identifiquen una pregunta. Y después de buscar información sobre ese tema para respaldar y para aprender a construir su propuesta, su análisis, su idea, no propuesta, la idea que tengan, la reflexión sobre el tema. Debe tener una carátula con el nombre y código del estudiante, autor del ensayo, y esto debe estar enviado porque lo voy a planificar así a través de la plataforma de la universidad. ¿Ya? Entonces va a haber un tiempo para presentar este trabajo a través de la plataforma. Les digo, vean el video que ha sido más interesante en función a lo que dice. Hay una forma un poco descriptiva de cómo hacer un ensayo. ¿Está claro? Antes de que Patricio se duerma, Kevin atienda a otras personas. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor, para la bibliografía, ahora tal vez estoy apresurándome, pero lo que más rápido se me viene a la mente son noticias Puedes y artículos apelar que ustedes listan. a información. No puedes apelar a información de internet, por supuesto, pero que Porque sea la de fuente mayoría, válida, ¿no? todo salía, digamos, en el deber, todo lo que salía
hacían No, mal o no. que hacían bien, qué procedimiento estaban utilizando. Eso no es fuente válida. Eso no es fuente válida. Si vas a crear un concepto, tienes Ya. que crear en base a fuentes válidas. Pero el deber no es fuente válida, por favor. Es lo mismo que un noticiero de Notivisión. Ahí vamos, por favor. Eso es lo único que hacen es elaborar una noticia para darla. Y ni siquiera consideran sus fuentes, ni siquiera es verdad. Ustedes tienen que apelar, no para copiar, sino tienen que apelar a bibliografía para construir su concepto. Eso es lo que tiene que hacer, construir su concepto. Entonces, hay fuentes de información. Si hablan de COVID, ahí hay obviamente mucha información científica. La OMS tiene buenas referencias bibliográficas, etcétera, ¿no? Entiendo, gracias, doctor. No es, por si acaso, un compilado de información de algún lugar, no para nada. Tienen que escribir ustedes, producir. Pero todo lo que uno plantea, la reflexión que hace es fundamentada, argumentada. Y si argumentan, tiene que ser respaldado por información formal. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Doctor, la pregunta es la siguiente. ¿Sí o sí tienen que ser artículos científicos para leer? Y si puedo hablar también, en algún momento se llegó a hablar del dióxido de cloro y todo eso. Y la verdad no sé si eso se validó científicamente. No te escucho bien. Ahora sí, doctor. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Sí o sí tiene que ser un escrito científico, porque en algún momento se trató también el COVID con el dióxido de cloro y todo eso, pero no he visto algún argumento donde de verdad haya registros científicos que funcionan. A ver. Es un ensayo. Un ensayo es una redacción técnica científica, ¿ya? Que está expresando hechos, evidencias. Y en este caso es una opinión argumentada. Si tú planteas, por ejemplo, el problema, el hidróxido de cloro es una alternativa para solucionar, para curar el COVID, esa es tu pregunta, buscas toda la información sobre lo que hay, sobre la teoría del hidróxido de cloro, buscas y construyes tú, y entonces al final en las conclusiones vas a poner tu opinión. ¿Sí? Pero a lo que cuando se refiere es un artículo científico, quiere decir que la redacción tiene que basarse a hechos, es decir, a resultados, o sea, tiene que estar escrito con carácter y manejar información científica. Yo puedo hacer un ensayo acerca de el uso de la coca en el tratamiento, no, en la generación de la inmunidad ante el COVID. ¿Se acuerdan ustedes del chuño man? ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo hacer un ensayo sobre el uso del chuño como elemento de prevención que genera inmunidad ante el COVID. Pues entonces voy a buscar información sobre el chuño, propiedades, que en qué manera influyen. Entonces, y al final yo tengo mi argumento. Y eso es científico, sí, porque yo estoy utilizando respaldo científico. Información que está lanzada en el medio científico. Estoy utilizando, debe haber mucha información del chuño, propiedades del chuño, capacidad de estimulación del sistema defensivo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Muchas gracias, doctor. Con lo que se dan cuenta que pueden hacer cualquier cantidad de preguntas, ¿no? De cualquier tipo. Por eso es que el tema es totalmente amplio. Doctor, disculpe, buenas tardes. Tengo una preguntita.
Como usted dice que lo primero que vamos a hacer, uno de los primeros pasos es hallar nuestra pregunta, ¿no? A realizar nuestra pregunta. Ya tenemos nuestra pregunta, vamos contextualizando, como usted dice. Nuestra conclusión puede ser positiva o negativa. Por supuesto, es tu conclusión. Es tu conclusión. Exactamente, gracias, doctor. Es que tenía la duda. Claro. Como ya tenía mi pregunta, mi Claro. conclusión tiene que ser positiva. Entonces dije, como vamos a hacer la pregunta, después vamos a empezar con la investigación profunda y contextualizar. De ahí recién llegamos a la conclusión de que sí es cierto. Y la conclusión responde a tu pregunta. Independientemente de lo que yo lea, yo voy a agarrar y leer y voy a decir, Aide, o ay, ¿cómo va a pensar Aide esa estupidez? Pero si Aide lo fundamenta, pues es su argumentación. Yo solamente estoy revisando la manera de elaboración del ensayo. No estoy criticando tu posición cuando evalúe. No, tu posición no, sino voy a evaluar, yo voy a elaborar el proceso de construcción de un ensayo. Y les va a gustar si lo hacen, en serio. Háganlo, no por la nota, háganlo por escribir. No es, van a darse cuenta que si ustedes aprenden a escribir, después ya va a ser mucho más fácil escribir antes que copiar. Muchas gracias, doctor. ¿Qué han hecho ustedes con el la monografía el año pasado? En SAP 100 creo que era. ¿Cómo han hecho? Ya, díganme, no se díganme nomás. Copia y pega. Bueno, ahora van a escribir. Ya lo sé, copiar sabe. Ojo, eso es fácil, ¿verdad? Ya lo sé. Ahora aprendan a escribir. No es grande. 1, 2 páginas. Van a ver que es interesante. Cuando se entren al tema y van a querer ver, van a querer buscar más información, necesitan darse un poquito de tiempo. Pero encuentren el hilo a la producción, a la escritura. Un ensayo simple. Les he mandado ejemplos de ensayos periodísticos, por ejemplo, pero este es un ensayo científico. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Detalles voy a mandarlos este fin de semana cuando la lance la tarea a partir de la plataforma. Buenas tardes, doctor. Quisiera hacer una pregunta. Al decir de que tenemos que dar el autor en cada concepto, eso hace referencia a la cita bibliográfica, ¿verdad? O como el autor, Sí. el año. Sí. Eso es la cita. Sí. Incluso en el video que les he mandado, que les he enviado, dice, usted entra a Word, entra a APA y incluso hay una forma automática de elaborar su cita bibliográfica. Es sencillo. Lo hacen bien si alguien, por ejemplo, no puso el año en la cita bibliográfica, la página se olvidó. A mí no me interesa. Lo que me interesa es que realmente empiecen a escribir, ¿ya? No están jugándose su tesis o graduación con este ensayo. Nada, estamos divirtiéndonos aprendiendo a escribir unas. ¿Está bien? Pongan cara de que se van a divertir por lo menos. Doctor, una consulta. Referente al tema, ¿es específicamente el COVID u otros temas? COVID. El tema les he dado yo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dije? Manejo o tratamiento del COVID en Manejo y o tratamiento de COVID en Bolivia. De ahí ustedes elaboran una pregunta, identifican un problema pequeñito, cualquiera. ¿Temas económicos se podrían igual implementar, doctor? Cualquiera. Tu pregunta es tu problema, ¿no? Es tu problema. Pues es elevado el tratamiento del COVID.
En Bolivia, esta pregunta. La influencia, en función del tratamiento sobre la economía, hay cientos de preguntas. ¿Puede ser más de una pregunta para hacerlo? No conviene llorar con más de una pregunta, porque en cada pregunta encuentras dos componentes, entonces tienes que desarrollar análisis y fundamentación de cada componente. Por eso es que les sugiero manejar 2 variables, no 3 ni 4. No estás buscando información sobre una pregunta, no. Estás haciendo análisis de variables. Perdón, doctor, ¿podríamos desarrollar un ejemplo con unos 2 variables que menciona? Vean el video. Alexander decía, ¿puedo elaborar una pregunta económica? Yo me vino a la mente la pregunta, ¿es elevado, es caro el tratamiento ácido o es caro el tratamiento del COVID en Bolivia? Tengo 2 variables, costos, o sea, precio y tratamiento COVID. Entonces, tengo que conceptualizar sobre estos, buscar información y conclusiones. ¿Qué significa caro? Porque para mí caro, no es caro, para mí nada, no es caro. Cuesta $10,000, para mí es un piojo. No sé, pues. Por eso es que cada uno elabora un concepto. Una pregunta, doctor. Buenas tardes. Marcelo, ponte cámara. Ya lo he intentado, lo voy a reparar. ¿Le puedo hacer una pregunta? Marcelo, la anterior clase ya dijiste que nada, comprar celular, oye, comprar. Bueno, ya, está bien. Dime, pregunta. Es sobre el punto de el desarrollo del tema. Usted dice que hay que hacerse una pregunta. Y la pregunta hay que identificar las variables, porque hay variables cualitativas y cuantitativas. Y una variable cuantitativa ya utiliza estadísticas y una variable cualitativa pues no utiliza conceptos. Entonces, hay que identificar variables independientes y dependientes en el planteamiento de Marcelo, no estás haciendo una investigación, estás haciendo un ensayo. Es que no entiendo qué quiere decir ensayo. Hoy debería haber asistido a las anteriores clases. Es una argumentación. Es que, ¿sabe qué, doctor? Tuve un problema, la anterior clase es que tuve un problema. Pero léelo aquí. Yo lamento faltarme. Es un ensayo, es una opinión argumentada sobre un tema. Eso es un ensayo, no es una investigación. Cuando tienes una investigación, y eso es lo que vamos a ver ahora, lo que haces, estás generando información a partir de la contrastación de una hipótesis. La hipótesis tiene variables, pero en este caso es una pregunta. La que tiene 2 componentes. En base a eso, tienes que conceptualizar. Alexander me dice, ¿es caro el tratamiento del COVID? Es que yo no sé, pues, qué es caro. Que él se elabore su concepto de caro. ¿Qué es caro? Que elabore el concepto de caro. Desde la perspectiva, desde la disponibilidad económica, desde la perspectiva del beneficio. Invertir plata es tu vida la que estás viendo, entonces no es caro. Y vas a comparar con tu vida. Tu papá tuvieron que vender la casa para pagar el tratamiento. Tu papá, ¿cuál es la diferencia? Tu papá vive. ¿Es caro? No, pues nada, al lado de su vida no es caro. Entonces, imagínate todo lo que tienes que hablar para crear un concepto de caro. Entonces, conceptualizas, argumentan su opinión y sacan sus conclusiones y después en su conclusión dirá, efectivamente es muy caro en Bolivia el tratamiento o no es comparado. No sé, pues que hará su argumentación, perdón, su conclusión. Marcelo, no estás haciendo investigación.
Estás haciendo un ensayo. Ve los videos que he enviado. Sí, El video otra de Carlos Valverde y el otro de Rodríguez están dando su opinión sobre un tema definido. Es una forma de un ensayo periodístico. Por eso he otra manejado pregunta. ese tipo de ejemplos. Sí. Entonces el desarrollo del tema hay que hacerse una pregunta y luego las preguntas hay que desarrollar el tema, ¿no? Dentro del paso número 2 que es desarrollo del tema, ¿no? Sí. Y el desarrollo del tema se hace en base a los documentos y luego hacer referencia de dónde se saca esos documentos, que usted le llama citas, ¿no? La Bibliográficas. información que fundamenta tu concepto, con la que Sí, tu concepto. título del libro, autor, página, etcétera. Entonces, de eso consta el desarrollo del tema de citas, ¿no? Eso. El tema contempla la constitución del concepto de cada variable, que menciona a los autores y la crítica y análisis reflexivo del tema expresado en la pregunta. Ya. Entonces, una pregunta y la conclusión, usted menciona que es la respuesta a la pregunta, ¿no? Que se ha hecho en el desarrollo del tema en la parte número 2, ¿no? Sí, sí, eso dije. Ya. Pero conclusión, pues, ¿de dónde tiene que salir? ¿Del interior de uno mismo o de las citas? Es un ensayo tuyo, la conclusión no sale de ningún lugar. La conclusión la estructuras tú, eso. Del interior de uno mismo, yo estoy viendo mi barriga. Es una producción individual. Es que usted dijo que no hay que hacer plagio, ¿no? Necesitas tener un dispositivo para pasar clases. Estás combinado. ¿Sabes qué? Cuando los niños tuvieron que pasar clases, los papás hicieron esfuerzo y se compraron un celular barato, pero que permitía clases. Es que me he accidentado y me gasté la plata. Ay, sí, ya, no me la echaron, ya. Esto es bueno. Doctor, tengo una duda. ¿Ah? ¿En el ensayo esto podemos hacer comparativo con otros países o solamente en Bolivia? El tema es en Bolivia. Si tú puedes hacer no sé, el problema es tu pregunta, es tu problema, es problema que tú eliges. Ya. Sí, es tu argumento. Escriban ustedes, les va a gustar, escriban. Y ahorita están pensando, y probablemente si ustedes realmente escriben, van a empezar, ¿y qué pasa en Chile? Y van a empezar a desestructurar así más información. Traten de ser más puntuales en lo que vayan. No se van mucho, pero valen todos los ensayos, ¿no? Porque si te abarcas mucho vas a perder coherencia. Hagan algo coherente. Y les juro que si en el momento empiezan a divagar sobre muchos otros temas, eso quiere decir que están ensayando la mente. Es bueno. Produzcan. Es mucho más agradable que copiar. De la nota, no se preocupen. No se preocupen. Ustedes tienen que preocuparse de aprender. Pueden hacer preguntas a partir del grupo de WhatsApp. Yo me doy un tiempito para contestarlas, todas las que ustedes quieran. Ya están viendo las diapositivas, ¿no? Esto es lo que hemos hecho en la anterior clase. Necesito respuestas. No, doctor. ¿Qué hicimos la anterior clase? Son técnicas científicas, ¿no?
Y en la anterior clase Estábamos Se habló en sobre la redacción redacción técnica. técnico, donde habla sobre la tesis, tesina, monografía. ya, entonces no hemos hecho nada de investigación. Ya, este es el tercer tema. Hay dos aquí que son intereses que necesito que les los consideren y les va a servir para la construcción de su ensayo, por supuesto. Entramos ahora al tema que se llama investigación científica. El primer tema era manejo, cómo utilizamos el método para desarrollar estrategias de aprendizaje, ¿sí? Dentro de ello, en el segundo tema, hemos visto la redacción técnico-científica como una capacidad importante de investigar. Es un proceso complejo y como resultado la generación de conocimiento nuevo, ¿ya? Por eso es que algunos eventos solamente, cuando uno hace investigación, lo que hace es relacionar, generar conocimiento nuevo. A ver, vamos a definir que existe un conocimiento subjetivo, que es el conocimiento que maneja el sujeto que investiga. Nosotros tenemos un conocimiento sobre determinados elementos. Pero hay conocimiento objetivo que ya es producto de investigaciones que tiene sustento teórico práctico en las ciencias, ese conocimiento que vemos en un libro, etcétera, etcétera. Y entonces, el conocimiento, también tenemos un conocimiento lógico e informativo que se encuentra publicado y se socializa para interpretar y explicar. Este es un conocimiento práctico que se utiliza para explicar la realidad y para sustentar las actividades prácticas. A ver, hay el conocimiento subjetivo que nosotros lo tenemos normalmente, subjetivo. Hay un conocimiento objetivo que está en los libros, en la información bibliográfica. Uno, ante un libro de medicina, no empieza a leerlo como una novela. Generalmente un libro de medicina lo busca como libro de consulta, porque yo entro a buscar un tema. Esta mañana vi un fibroma. Me agarré mi libro, busqué fibroma y me he leído todo lo que es un fibroma. Entonces, eso es conocimiento objetivo. Pero hay conocimiento lógico informativo, que es el conocimiento que nos permite desarrollar elementos de práctica. A ver, y esto permite el desarrollo de la tecnología. La ciencia es el conocimiento, conjunto de conocimientos, pero la tecnología es la manera como ese conocimiento se lo hace práctico y es útil. Entonces, el conocimiento lógico informativo permite sustentar las prácticas, desarrollar acciones en la racionalidad de la tecnología en base a un conocimiento objetivo. La idea es que en el conocimiento, cuando buscamos conocimiento científico, el conocimiento científico vincula al sujeto con el contexto social. A ver, lo que tenemos, lo que generamos de conocimiento de alguna investigación, tiene que servir para algo. Y en realidad lo que hace es vincularnos con el contexto social. Esto lo voy a explicar de otra manera un poquito más didáctica. Hay dos tipos de conocimiento, el conocimiento común y el conocimiento científico. Muchos tenemos conocimiento común sobre determinados temas. Por ejemplo, el conocimiento común, también llamado conocimiento vulgar, es, en otros temas, yo lo manejo a veces indistintamente como modelo mental. Es la forma de conocer la realidad mediante aprendizajes prácticos del medio social. Se organiza de forma espontánea frente a las necesidades de la vida diaria. El conocimiento común lo aprendemos de manera cotidiana. Es la forma como hemos aprendido a interpretar la realidad, basado en lo que nos decía. No requieren medios especiales para su aplicación, basta la observación. Yo vi cómo mi mamá planchaba y entonces he aprendido a planchar porque la vi a mi mamá planchando. Entonces tengo conocimiento, sé planchar, tengo conocimiento, sé planchar.
porque la vi aprendido porque la vi a mi mamá. O se genera a través de dichos. Le pregunto a mi mamá, ¿por qué es esto? La niñez en la que uno agarra, va a aprender, y esto me permite interpretar la realidad. Todas las personas pueden acceder al conocimiento. Es descriptivo, superficial, subjetivo, emotivo y no sistemático. Este conocimiento lo hemos ido adquiriendo paulatinamente, pero de manera superficial. No generamos, no buscamos argumentaciones, no tiene sustento, lo aprendemos y punto. El conocimiento común o vulgar está compuesto por criterios personales, juicios populares, creencias, costumbres, tradiciones. Es en función al modo de vida tradicional. Por eso es que genera las formas de vida, es decir, la cultura. No requiere lenguaje técnico especializado. Se expresa en función a las expresiones subjetivas comunes para la mayoría de las personas. Tiene poco impacto social, tiene poco impacto social, pero tiene muy poco significado preconceptual, no conceptualiza. Les voy a dar algunos ejemplos. A diferencia de lo que es el conocimiento científico, este es racional, crítico, explica de forma la realidad y explica la forma de vida. Este conocimiento científico es crítico, es racional, totalmente racional. Requiere de medios especiales para su aplicación. Lo aplicamos, lo aprendemos en la aplicación de métodos, de técnicas. Para su comprensión se requiere un razonamiento, procesos intelectuales. El acceso tiene requisitos académicos. Para poder acceder al conocimiento científico, tengo que tener una información básica, conocimiento básico. Por eso es que eso se adquiere en niveles académicos. En la universidad se adquiere conocimiento científico. Describe, explica hechos por medio de conceptos y teorías. Lo que ha aprendido es el resultado de descripciones, de investigaciones. Es objetivo, provisional, compuesto por principios, hipótesis, conceptos, leyes. Requiere lenguaje técnico científico. Se transmite por comunicaciones que evitan elementos subjetivos, sino información formal. Está en constante transformación. Cuando hay un conocimiento y hay nueva teoría, puede desplazar a ese nivel de conocimiento. El conocimiento común, algún momento yo les decía que lo llamo modelo mental. Les voy a poner un ejemplo de lo más simple, inicial. A veces este conocimiento me permite desarrollar mis acciones, es la forma de cómo percibo la realidad. Desde niño he comprendido la realidad porque he observado, he aprendido de la observación del barrio, de lo que decía mi mamá, etc. Dentro de eso, si algún ejemplo, una persona me dijo, cruces debajo de la escalera, te trae más suerte. Esa es mi forma de pensar. Entonces, si yo estoy caminando por la calle y veo una escalera, wow, la voy a bordear la escalera. No voy a pasar por debajo de ella. ¿Por qué? Porque me dijeron, y punto. No tiene ese conocimiento, no tiene fundamento. O hay algún fundamento real que me diga que si paso debajo de la escalera voy a tener mala suerte. No, no tiene. Entonces, está generando mi forma de vida. Yo interpreto la realidad en función a mis modelos mentales. En cambio, lo que ustedes hacen aquí o lo que nosotros hacemos en la universidad es cambiar nuestros modelos mentales a cambiarlos en marcos conceptuales, es decir, en conceptos científicos. Muchas personas viven su vida en base a sus modelos mentales, a su conocimiento vulgar y común. Ustedes saben, y las noticias lo revelan eso. En determinado momento una persona, joven 16, 17 años, empieza a tener comportamiento errático, empieza a gritar, chillar, se bota al suelo, se desnuda. Y entonces, ¿qué dice la gente? Basado en su modelo mental. A esa niña le entró el demonio. Y lo que primero hace, porque esa es su conducta, basado en su conocimiento, en su modelo mental, en su conocimiento vulgar,
lo mandan al chamán, al curandero. No se imaginan la cantidad de exorcismos que se hacen en esta ciudad, en las iglesias evangélicas. Es impresionante. ¿Por qué? Porque si tiene un comportamiento, esa niña, un comportamiento errático, etcétera, habla así, entró el demonio. ¿Y eso qué es? Solamente conocimiento vulgar. Ustedes que están en la universidad, si ustedes ven que una persona, o ejemplo, está... ¿Ustedes creen que le entró el demonio? ¿Qué es? No, doctor. Puede ser la convulsión que está teniendo la persona. Pues, entonces, ¿por qué dices que es una convulsión, María Soledad? ¿Por qué? Porque ya tienes conocimiento científico, ¿verdad? Y entonces eso cambia nuestra percepción de la realidad. Y el conocimiento científico para decir que es una convulsión es que tú en ningún momento has adquirido que el conocimiento tienes información respaldada, fundamentada, que hay contracciones tónico-clónicas en la musculatura que permite desarrollar esta repetición de acciones, etcétera, etcétera, y puedes tener cientos de explicaciones lógicas y que te permiten interpretar la realidad. El resto de las personas interpretan la realidad basado en su modelo mental. Eso no es un delito. Yo tengo mis modelos mentales en función a las plantas, a las flores, a la ornamentación, creo que es el tema, se llama. Yo de las plantas solo sé que hay que echar agua. Eso es todo. Mi percepción de la realidad en ornamentación es basada en modelos mentales. Pero viene mi hija que tiene conocimiento científico, agarra, dice, no, esta planta se llama tal, esta hay que regarla cada 3 días porque se satura, que el agua que almacena en sus hojas, me tiene todo un montón de respaldo formal de lo que está diciendo. Y yo soy un neófito, pero no me he muerto, ¿no? Sigo. Solo que mi conocimiento científico está dirigido a la disciplina que desarrollo. Entonces, eso es la diferencia del conocimiento vulgar al conocimiento científico. La idea es que ustedes formen sus percepciones de realidad en modelos científicos, en marcos conceptuales. Yo les pregunto a ustedes, en base a su conocimiento, a lo que tienen. Por aquí tenía una verruga. Doctor, una pregunta. No, yo voy a preguntar a ustedes primero. ¿Cómo se cura la verruga? ¿Se la puede congelar? ¿Cómo? Con nitrógeno. Con nitrógeno. Después del nitrógeno, se te cae el dedo. Ya. ¿Otro tratamiento? Amarrarlo con un hilo. Cautín. ¿Con Ir al dermatólogo. Pero el dermatólogo, porque lo mires al dermatólogo, la verruga ya no hay. Estoy preguntando a ustedes cómo se cura la verruga. El hilo que hacen, envolverlo y estrangularlo a la verruga. Hay un medicamento, Verugil se llama, y lo elimina una semana. Destriparlo, doctor. Sacarlo. Cortarlo. Bueno, esos son modelos mentales. Pero si quieren, por favor, anoten, ya que es importante esto, Marcelo, anotar. Tratamiento para la verruga. Deben conseguir trigo sucio, no cocido, trigo en grano. 5 granos de trigo. Pasar con el trigo sobre la superficie de la verruga con cada uno de los granos 3 veces. Ese mismo trigo debe ser envuelto en un pedazo de carne cruda. Lo envuelven en el pedazo de carne cruda y deben buscar a un perro negro. Agarran al perro negro y le dan la carne con trigo, pero se van sin darse la vuelta. Porque si uno lo vuelve a ver al perro, porque se supone que cuando le están pasando la carne al perro, la verruga se va a ir al perro. Pero si ustedes se dan la vuelta, otra vez la verruga se va a ir a su lado. ¿Ustedes ven verruga aquí en este dedo? Tenía una verruga grande, no hay nada. Tratamiento con trigo. Doctor, ¿eso es conocimiento común o vulgar?
Es un argumento. Un modelo mental. A ver, Carlos, tu argumento. Hay varios, doctor, pero no hay un medicamento, se llama Berugil, te pones una semana Ay, y no, desaparece. estoy hablando de argumento a lo que yo dije. Hay un gusano, igual que si llora lo pones, igual es un, ¿cómo decirlo, doctor? Ah, estás en otra, Carlos. Eso es conocimiento vulgar, o sea, es modelo mental. Ahora, ¿dónde está el conocimiento científico de ese tratamiento? Porque ha sido efectivo. Una prueba que usted. No. En la fricción que se hizo, doctor, puede ser. O sea, en el trigo y el perro. Doctor, que sea serio, considerado científicamente, tiene que volver a poder repetirse en diferentes personas el mismo procedimiento y solo a usted le ha pasado. Podría ser otra causa. Mi otro dedo más que nada. No, otras personas en otras circunstancias, con los mismos 5 trigos. A ver si funciona. Una verruga. Tendría que poder saber explicarlo y que tenga lógica. En base de un conocimiento que antes ya se tenía, digamos, si el trigo, si hubiera un documento que dijera que el trigo hace esto y tiene diferentes propiedades, o que si se envuelve en tal carne tiene propiedades, sería un conocimiento científico. Pero si no lo tiene, entonces no puede ser un conocimiento científico. No hay forma de explicarlo. Tiene, escúchenme. ¿Qué es una verruga? Es una hiperkeratosis, ¿verdad? Una desorganizada reproducción celular a nivel del tejido de la piel. ¿Y por qué se reproduce? ¿Por qué se hace una tumoración? ¿Por qué la célula se reproduce? Por la presencia de un virus, pues. Es un virus que entra a una célula y le ordena que ésta se reproduzca y se reproduzca y se reproduzca. Por eso es que se forma una verruga, que es una hiperkeratosis, un solevantamiento por multiplicación celular. Un papiloma humano. Y entonces, cuando hago lo del trigo, lo del hilito, lo que sea, estoy estimulando por una acción subjetiva a mi sistema defensivo. ¿Por qué creen que ha funcionado? Por la subjetividad. Y esa es la explicación científica. La subjetividad en algunas enfermedades estimula nuestro sistema defensivo. Y a un virus débil como es el de la verruga sí puede afectarlo. O sea, el hecho de que el perro sea negro y que sean trigos, eso ya es, por supuesto, añadiduría. Eso es el cuento, ¿no? Pero el principio de ese tratamiento es la subjetividad, que estimula las defensas. ¿Por qué las verrugas perden a personas? Porque han bajado sus defensas, por supuesto. Y hay un virus. Por eso es que ocurre que uno va al dermatólogo, tiene una verruga grande, con saca bocado, con ácido nítrico le sacan, pero al tiempo vuelve a aparecer. Porque probablemente en esa acción quirúrgica no han sacado las células que tenían el virus, ¿no? O su sistema inmunodefensivo también sigue bajo. Entonces, vean, el relato mismo es el modelo mental. Así me lo dijo mi mamá, por si acaso. Cuando entré a la universidad, recién encontré la lógica a ese tratamiento. Es lo mismo que cuando alguien tiene diarrea, toma agua de arroz. ¿Para qué toman agua de arroz? ¿Por qué sirve? El arroz es un antidiarreico especial. ¿Qué? ¿Por qué toman agua de arroz? Uy, necesitan más conceptuales ustedes. ¿Por qué el tratamiento para la diarrea es bueno con el agua de arroz? Para hidratarse, doctor. ¿Por qué? Porque cuando uno está sufriendo diarrea, se deshidrata justamente por la diarrea, y entonces recomiendan un suero casero, que sería el agua de arroz. Porque el agua de arroz es una solución hipertónica, porque tiene alta concentración molecular. ¿No han visto en histología?
Y entonces, si esa sustancia tiene alta concentración molecular, va a pasar por una membrana hacia la célula y va a evitar que ésta se deshidrate y se muera. Y entonces se evita la deshidratación. Lógica tiene. Obviamente que mejor efecto tiene una sal de rehidratación oral, ¿no? Porque es más controlada, tiene una solución hipertónica controlada. En cambio, el agua de arroz no, pero es buena, funciona. Funciona solamente por el principio de que es una solución hipertónica. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos en la universidad cambiando nuestros modelos y marcos conceptuales. Son formas de percibir la realidad. Nosotros basamos nuestra vida en función a nuestro conocimiento. Mientras más conocimiento real y científico tengamos, este nos va a permitir desarrollar nuestras acciones con mayor éxito. A diferencia de que si basamos nuestra vida en conocimiento común, vulgar, probablemente tengamos que desarrollar disociaciones. O sea, una disociación es cuando yo pienso una cosa y hago lo contrario. Y las disociaciones no son compatibles con la seguridad con las personas. Esa es la idea siempre. Por resultados de procesos de investigación, vayamos generando siempre conocimiento nuevo para permitirnos explicar la realidad de una mejor manera. ¿Está claro? Doctor, ¿podría agregar algo? Sí. Es que con usted pasar clase es más ameno, porque se aprende. Usted algunas veces no nos podía pasar unas noches literarias para dejar un poco la vulgaridad y tener un lenguaje un poco más académico, porque es que no tenemos costumbre, digamos, al menos donde yo vivo, de hacer noches literarias, por ejemplo. Porque cuando usted habla del método científico, pues se debe argumentar con literatura, ¿no? Los argumentos científicos. Entonces, pues, no sabemos cómo abordar un tema y no nos podía hacer eso una vez por semana, una noche literaria. ¿Y en qué consiste una noche literaria? Que hable usted en marco a la metodología, por ejemplo, así unas clases holísticas que dé argumento sin descentrarse del tema que es el método científico, ¿no? Para poder ir mejorando el léxico, el lenguaje oral, porque como somos nosotros portador del lenguaje, no somos dueños del lenguaje, porque una vez se dice palabras que luego se arrepiente, ¿no? Es como que el lenguaje parece que nos domina a nosotros, ¿no? En vez que nosotros dominemos al lenguaje. Y entonces, por eso decía yo que si nos pasaría unas noches literarias con usted. A ver, si yo les hablara de un tema definido, basado en información metodológicamente respaldada, el que mejora su lenguaje sería yo. Si la idea es que ustedes mejoren su lenguaje, una de las formas, por supuesto, es la lectura, ¿no? Que ustedes vayan leyendo. Y lo que he planteado ahora es muy interesante. Construyan un ensayo. Para construir un ensayo van a tener que leer bastante información formal, establecida, marcos conceptuales. Y en base de eso tienen que construir su concepto. Y van a tener que escribirlo. Y es una forma de generar un lenguaje de comunicación. Lo que hemos hablado en las anteriores clases es comunicación, en este caso escrito. Y la comunicación depende de la capacidad de comunicación, de la forma de cómo organizamos el lenguaje, y depende de nuestro conocimiento. Competencia lingüística, competencia, generar la competencia pragmática para lograr la competencia comunicativa. ¿Recuerda? Y eso no lo dije por decirlo, sino que hay que comunicarse tanto escrito como hablado. Debemos comunicarnos respetando las normas
el léxico, esas son las normas de la comunicación. Tanto es que escrito. Por eso es que si yo escucho, por ejemplo, nada más, si yo escucho o escriben en un examen, aiga, yo no entiendo ese mensaje mal codificado y lo boto a la basura, igual que los voy a recriminar ahora si ustedes dicen aiga, ¿sí? Ah, no, pues eso no es científico, a no ser que la RAE, la Real Academia de la Ciencia, que me imagino que algún rato lo va a hacer, oficializa la palabra aiga, ya, me pego un tiro, no importa, pero mientras tanto no voy a aceptar, ¿sí? Entonces, es nuestra capacidad de comunicarse. Hay que respetar toda la forma de codificar el lenguaje. Y el otro elemento es el conocimiento que tengamos sobre determinados temas. Probablemente, Marcelo, tú tengas un conocimiento sobre otros temas y que puedes desarrollarlo, pero si sobre otros, sobre, por ejemplo, verrugas no sabes nada, ve, lee, vas a generar vas a tener más conocimiento. Por eso en la reflexión de hoy día nos quedamos hablando, percibimos la realidad en base a nuestro conocimiento común. Y creo que tendríamos que cambiar a conocimiento científico, a marcos conceptuales para poder interpretar verdaderamente la realidad. En la próxima clase, ahora no me da tiempo ya, vamos a ver cómo se construye un concepto y cómo se construye una definición, que les va a servir muchísimo para su ensayo. ¿Ya? Ahora no me da tiempo. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, esperando que la próxima clase Marcelo tenga una cámara nueva y lo vamos a ver bien peinadito. Nos vemos hasta la próxima clase. Doctor, Adiós. gracias. Doctor.